En la década de los 60, con la llegada del color a la televisión, El Santo fue sin lugar a dudas la serie más famosa en todo el mundo, haciendo de su protagonista, Roger Moore, un verdadero ídolo para el público. Su apariencia de playboy irresistible, acompañado de su inteligencia, hacían de Simón Templar un personaje de los más carismáticos en la historia de la televisión. Hoy vamos a retroceder medio siglo para recordar una serie que marcó una época, El Santo. Y qué mejor para empezar y su presentación con el halo del Santo. Espada del augurio, quiero ver más allá del Soy Batman. El auto fantástico. Viajeros en el tiempo. Con el ABC no se juega. ¡Fuego de Marte! Aparece el avispón verde. El Santo es una serie de televisión británica de la década de 1960, protagonizada por Roger Moore en el papel de Simón Templar. La serie se basa en el personaje literario del mismo nombre, creado en la década de 1920 por Leslie Charteris, que apareció en numerosas novelas a lo largo de varias décadas. Simón Templar, alias El Santo, es un acaudalado playboy británico de la alta sociedad que tiene como afición resolver misterios e intrigas, casi siempre ayudando a los débiles que suelen ser las víctimas de sus casos. Charteris, de raíces chino-británicas, no escribía personalmente todas las historias, sino que actuaba como una especie de editor, dando la idea general y puliendo los textos de otros escritores. Su personaje tuvo un enorme éxito y a finales de los 30 se hizo una serie de películas de clasificación B con la interpretación de George Sanders en el papel del Santo. A principios de los años 60 renació el interés por el personaje, en especial por parte de Roger Moore, quien quiso comprar los derechos, pero no logró comprarlos, aunque posteriormente se alió con Robert Baker para producir la serie que se estrenó en el año de 1962, basada en las muchas historias publicadas por Charteris. Los episodios de El Santo eran casi siempre historias sueltas, con Simón Templar como único y exclusivo protagonista, apareciendo en casi la totalidad de las escenas, con apenas personajes secundarios recurrentes. Al principio de la serie, el inicio de cada episodio era un primer plano de Simón Templar, mirando a cámara y explicando sus historias. La mayoría de las mujeres admiran a los hombres de mala reputación. Sin embargo, no soy un hombre malo, en realidad. Los malos. La mayoría de estas presentaciones entraba algún personaje en escena que acababa pronunciando el nombre de Simón Templar. Ya sé, usted es el famoso Simón Templar, ¿verdad? Entonces suena la tonada identificadora y aparece el halo del Santo por encima de Templar. Más adelante, y con la llegada del color, se pasó a una narración en off, pero manteniendo siempre la aparición del halo, en cuanto alguien pronunciaba su nombre como hecho más característico de la serie. Simón Templar era el héroe perfecto, rico, atractivo, elegante, mujeriego, y que además nunca se equivocaba en sus deducciones, con un gran parecido a su rival en la ficción, James Bond. Después de la escena inicial se nos presentaba el caso semanal, que podía ser un misterio, una intriga o incluso temas de espionaje, ya que todo lo podía resolver el Santo. Generalmente solía ayudar a los pobres y desválidos contra la injusticia de los poderosos, a los que ayudaba a desenmascarar. Pero al no ser policía, Simón Templar se hacía emplear de métodos poco ortodoxos que ponen en dificultades a la misma policía. El 100% de la serie era el carisma de Roger Moore, que encandilaba al público con su porte, elegancia y dotes de seductor, y con su coche clásico, su Volvo P1800, con su matrícula personalizada, ST1, las iniciales de Simón Templar, pero también el acrónimo en inglés de El Santo, de ahí el nombre de la serie. La serie no sufrió apenas variaciones en sus 6 temporadas, y el cambio más relevante fue cuando pasó de emitirse de blanco y negro a color, que fue otro repunte de la misma. Albert tuvo el lujo de la serie en sus colores naturales. La serie fue vendida en Estados Unidos, donde fue un enorme éxito, de ahí a Latinoamérica, donde tuvo una fama increíble, viendo todo ese lujo británico. La serie, totalmente blanca, con un protagonista que siempre tenía un comportamiento exquisito,
un auténtico dandy, aderezado con algunas notas de humor inglés y evitando la violencia demasiado explícita, básicamente para no ensuciarse demasiado las manos, si con el ingenio y la destreza conseguía resolver sus casos. Como serie era entretenida, sin más, las tramas eran más previsibles, pero el carisma, la elegancia y la personalidad de Moore nos hacían estar frente a la pantalla, sin importarnos ni el guión, ni la dirección, ni otras sutilezas que en ese momento no se tenían en cuenta. Roger Moore, nacido en Londres en el año de 1925, empezó de modelo y, dado su atractivo, empezó a realizar papeles de galán en películas cinematográficas, hasta que hizo la serie Ivanhoe y posteriormente Maverick con James Garner, que le dieron un cierto renombre, pero a los 37 años consiguió su papel de Simón Templar. Su salto a la fama fue imparable. Moore era perfecto para el papel, con esa elegancia que mostraba a cada paso que daba. Como anécdota, comentarles que casi todos los trajes de la serie eran suyos, ya que eran más elegantes que los que podía comprar la producción. Al cabo del tiempo, hasta el propio Moore acabó cansado de la poca evolución de su papel y forzó el final de la serie para hacer otras cosas. Un poco más tarde se unió con otro ilustre, Tony Curtis, en la serie Los Persuasores, o Dos Tipos Audaces, que tuvo bastante éxito por Europa, aunque fue un fracaso en los Estados Unidos. En el año de 1973 llegó su segundo espaldarazo profesional cuando fue elegido para revivir la franquicia de James Bond, después de la marcha de Sean Connery y del experimento desastroso de George Lazenby. Moore le dio su carisma al personaje y lo siguió interpretando hasta los 58 años. Curiosamente, poca gente considera a Moore un gran actor, porque básicamente ha representado siempre el mismo tipo de personaje: el playboy, el aventurero, el seductor, el elegante, y puede que no haya sido muy versátil, pero hay que reconocer que en este tipo de papeles era el mejor, y a muchos nos basta con eso. Para los nostálgicos de la serie, he recuperado el único personaje secundario que salió con una cierta frecuencia, el Inspector Teal, que solía sufrir las humillaciones semanales de Simón Templar, ridiculizándolo en todos sus casos. En 3 de los primeros episodios, Campbell Singer, Norman Pitt y Wesley Pitey interpretaron a Teal, y Bordin aparecería en el episodio Iris, el 7 de noviembre de 1963. De ahí en adelante, él se quedaría con el papel. En 1978, la serie fue revivida como El Regreso del Santo, protagonizada por Ian Ogilvy como Simón Templar. Se hicieron 2 intentos más para revivir al Santo en la televisión en la década de 1980. En 1987 se realizó un piloto para la televisión estadounidense de 46 minutos, El Santo en Manhattan, protagonizado por el actor australiano Andrew Clark, y en 1989 la televisión de Londres realizó una serie de 6 episodios de larga duración, protagonizada por Simon Dutton. Roger Moore nunca volvió a interpretar el papel después de 1969, aunque se le oye hablar en la radio de un automóvil durante la película de 1997, El Santo, protagonizada por Val Kilmer, el cual interpreta a Simón Templar. La película final se parecía poco a los libros o series de la televisión y no le dio crédito a Leslie Charteris. En lo que respecta a su doblaje para Latinoamérica, este corrió a cargo por el estudio Sisa Oruga, bajo la dirección de doblaje de Carlos Rotzinger, contando con un total de 118 episodios entre los años 1962 y 1969. Para la voz de Simón Templar, este corrió a cargo de Armando Coria y posteriormente por Carlos Rotzinger. ¿Me tomará usted por un presuntuoso si me permite invitarla a cenar? No, por el Para el contrario. Inspector Teal, Juan José Hurtado. La víctima trabajó con su padre. La presentación y los insertos corrieron a cargo de Carlos Rotzinger. En la década de los 60 y los 70 llegó a transmitirse por el Canal 4 en Perú, en la década de los 70 por Costa Rica en el Canal 4, en la década de los 60 y los 70 por la cadena En Revisión en Colombia, en la década de los 60 y los 70 en República Dominicana por Canal 7, en la década de los 60 y los 80 en Chile por el Canal 9, así como por Canal 11 y Canal 4, posteriormente por el Canal 7, en Argentina por el Canal 13
y el Canal 9, así como el Canal 2. En el Ecuador, en los años 60 por el Canal 4. El Santo, una serie que marcó una época por su cuidada estética lujosa y sobre todo por la presencia deslumbrante de Roger Moore, que hizo lo que muy pocos consiguen, crear un personaje que perdurara en la memoria de mucha gente y que es conocido incluso por los que no lo vieron, como es Simón Templar, el Santo. ¿Y tú, tendrás algún recuerdo de esta serie? ¿Alguna anécdota que quisieras compartir? En caso de que así sea, déjanoslo en la cajita de comentarios que te estaremos leyendo. Mi nombre es Adrián y estos fueron mis recuerdos maravillosos. Nos estamos escuchando en el siguiente video. Hasta luego. La nueva misión. No puedo creer que yo venga a ayudar al célebre James Bond. Es muy excitante. Usted no ha mentido, ¿verdad? ¿De veras se llama James Bond?